Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por este especial de música. Eh, Le doy gracias a Dios por nuestros músicos de la iglesia, nuestros jóvenes que, bueno, han sido de bendición para nuestras vidas. Hermano, oren por ellos para que ellos permanezcan fieles a Dios, que no se dejen engañar en este tiempo de aislamiento. El aislamiento es muy peligroso para un joven, hermanos, porque cuando ellos se aíslan, y más con las redes sociales, el internet y todo lo que hay, pues ellos se van a destruir. Y he tenido carga, hermanos, bastante por los jóvenes de nuestra iglesia, por las jovencitas, y eso me ha llevado, hermano, a que el Señor me guíe a predicar este mensaje a continuación. Tengo una carga, hermanos, por los jóvenes y quiero que entre los padres que me oyen, tienen sus hijos, adolescentes, niños, aprendan una verdad muy importante para el beneficio de sus muchachos, de los míos, de los jóvenes de nuestra iglesia. Y al mismo tiempo traer una reflexión a los jóvenes, que puedan ver en las escrituras cómo Dios nos advierte de peligros y que los jóvenes generalmente no se dan cuenta. No porque sean perversos como tal, que todos somos pecadores, sino porque ellos son simples e ignorantes, dice la Biblia. Y queremos hoy ayudarles. Por eso quiero que usted abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer un versículo de la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y vamos a estudiar este pasaje y con la ayuda del Señor vamos a extraer de allí unas verdades que yo sé que nos van a ayudar. Es un mensaje enfocado a la familia, a los hogares en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, y confío que el Señor pueda bendecir su vida y la vida de nuestros muchachos en este tiempo. Dice la Biblia, póngase en pie un momento, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hoy quiero predicar un mensaje que hemos titulado: estorba a tus hijos. Estorba a tus hijos. Vamos a orar. Señor, bendice este tiempo, que pueda ser un tiempo de edificación, de bendición, pero que sea un momento de arrepentimiento también. Que tú puedas ayudar a los jóvenes a que arreglen sus cosas contigo. Que le puedas dar sabiduría, inteligencia, Señor, ánimo, fuerza, amor a los padres, a nosotros los padres, para criar a nuestros hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Muchas veces nos sentimos frustrados por el mal trabajo que hemos hecho como padres, pero tú, que eres el Padre perfecto, nos acercamos y acudimos a ti a pedir ayuda, Señor. Ayúdanos a ser como tú, el Padre perfecto. Ayúdanos a ser esos padres amorosos, misericordiosos, justos, Señor, que obedecemos tu palabra. Y te ruego por la salvación de algunos jóvenes, Señor, que no han experimentado el beneficio de la vida eterna. También te pido por aquellos jóvenes que son salvos, que de alguna manera están batallando con el pecado, con la rebeldía, con la necedad. Señor, ellos están siendo engañados y te ruego que abra sus ojos para que se vuelvan a ti el día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo vaya preparando y ayúdame a mí, a pesar de mis falencias, Señor, poder ser usado por ti en este día. Dame las palabras correctas para transmitir la idea, el objetivo, Señor, trazar correctamente la Biblia y poder tener fruto que permanezca y que tu nombre sea glorificado y que al final de todo esto, Señor, tú seas
adorado, alabado, y nosotros seamos bendecidos y que nos podamos arrepentir hoy. Usa estos medios para que más personas puedan escuchar tu palabra y que se puedan beneficiar más hogares. Ayúdanos, te lo pido. Usa el Facebook, el YouTube, para que puedan escuchar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. En estos tiempos de pandemia y que se ha presentado una situación bien interesante que no pensábamos, hermanos, tener a los hijos, tener papá, mamá en casa durante mucho tiempo, y eso me imagino que en algunos casos, no en todos, es algo difícil porque no habían sido acostumbrados a estar todo el día en la casa a través de esta situación que se nos ha presentado. Tenemos nuestros hijos constantemente en casa y vemos, hermanos, falencias que hemos tenido, y hemos visto que nuestros hijos no son lo que pensábamos ser. Descubrimos algunas actitudes de ellos. Algunos niños están desesperados, quieren salir a la calle. Hermano, abremos un paréntesis, no nos deje salir a la calle, hermanos, a los niños. Por favor, deje que estén en la casa. Mire, es una responsabilidad de nosotros, los padres cristianos, en criar a los hijos como Dios manda. ¿Cómo Dios manda, hermanos? Busque su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 4, y miremos un mandamiento supremo para este tema de la crianza de sus hijos. Si usted no tiene hijos, no ignore este mensaje, porque algún día los va a tener y debe aprender desde ahora. Ahora, si usted no tiene hijos y no piensa tenerlos, sepa que usted es un hijo y que tiene que someterse en la casa, y que hay unos mandamientos muy cruciales, exactos, para usted como hijo y para usted y yo como padres. Dice Efesios capítulo 6 versículo 4, dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos. ¿Cómo debemos criarlos? Debemos criarlos en disciplina, número 1, y 2, amonestación del Señor. Dios sabe lo que necesitan sus hijos. Dios no se equivoca. Dios lo sabe todo, y Él es más sabio, infinitamente más sabio que usted y que yo. Y aquí la Biblia dice, hermano querido, y esto que se refiere a padres, se refiere a papá y a mamá, pero principalmente al varón, al padre de familia. Debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación. Estas dos palabras son claves. No las voy a enseñar ahora, vamos a sacar más tiempo para profundizar esto más adelante, pero esto habla de unos roles y unas responsabilidades que tenemos nosotros como los padres. Y la Biblia dice también en Deuteronomio capítulo 6 versículo 7, refiriéndose generalmente a la palabra de Dios, pero específicamente al mandamiento de amarás a Dios. Dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí está el mandamiento. Y la repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa. Así que la responsabilidad de la educación de nuestros hijos no descansa sobre el colegio, no descansa sobre la sociedad, no descansa en la iglesia, descansa en usted, Padre. Educarlos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, habla que usted y yo tenemos que repetir, hablar y enseñar la Biblia en casa. Habla de que usted no debe consentir a sus hijos, y cuando hablamos de consentir, no se está refiriendo, porque ese concepto está totalmente en estos tiempos desviado. Si usted agarra a su hijo, le da besos, lo abraza, le soba la cabecita, le jala los cachetes, eso no es consentir, eso es amar, eso es manifestar cariño, eso es manifestar afecto, eso no es consentir. Siga amando a su hijo, siga dándole besitos, siga diciéndole a su hijo: hijo, le amo, hijo, lo quiero. Dele, si es bien bigotón, pues acérquese, dele un beso en la frente, dele un beso en el cachete, abrácelo, dígale que lo quiere. Eso no es consentir, eso es amar. Consentir es que usted apruebe lo malo, el pecado de él, eso es consentir.
estar de acuerdo con la maldad, con la rebeldía, con la desobediencia. Eso es consentir y eso es incorrecto. Dice la Biblia en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Eso habla eso da la idea de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto tiene que ver también con lo que dice Proverbios 19:18. Proverbios 19:18 dice la Biblia: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es la Biblia. Si usted se enoja por lo que estoy diciendo, no se enoje conmigo, porque yo no escribí la Biblia, es lo que dice la Biblia. Si usted dice ser creyente, debe aceptar la Biblia como la regla de autoridad y práctica para su vida. Es interesante, volviendo a la historia de el sacerdote Elí y sus dos hijos, Ofni y Fines. Hermanos, ellos dos habían, esa familia estaba mal. Ofni y Fines, los hijos de Elí, Dios tiene que tratar con ellos. Busquemos nuestro texto y aparte, primer libro de Samuel, que allí es donde vamos a basar nuestro estudio. Y el Señor le tiene que amonestar, el Señor tiene que hablar con Elí y le dice, versículo 13 del primer libro de Samuel: le mostraré que yo juzgaré su casa. Se refiere a su hogar para siempre. ¿Por qué, hermanos? Mire, hay dos situaciones aquí. Hay una responsabilidad para los hijos y hay una responsabilidad para los padres. Eso es lo que Dios mira aquí del hogar de Elí. Le dice, por cuanto, dice aquí, por la iniquidad que él sabe. ¿Cuál iniquidad? Porque sus hijos, ¿qué han hecho? Han blasfemado a Dios. El primer problema aquí, la responsabilidad de esta situación primeramente recae sobre los hijos, porque los hijos blasfemaron a Dios. Y la otra responsabilidad que vemos aquí en este texto es la responsabilidad del padre. Dice, y él no los ha estorbado. ¿Qué es la palabra estorbar? La palabra hebrea, kajar, raíz, estar débil o debilitar. Estorbar es desalentar, reprender, ensombrecer, angustiar, cansar, oscurecer. Cuando una persona, se me viene a la mente una ilustración del fútbol americano. Hay dos equipos y la idea es que, yo no entiendo mucho de este deporte, pero la idea es que este equipo lleve la pelota hasta el otro lado y hay puntos, pero este equipo tiene que estorbarlo para que ellos no pasen. Se da cuenta cómo algunos los empujan y es un deporte que es bien raro y se dan duro y se pegan y se arrastran y le quitan la pelota. Esa es la idea de estorbar. Usted y yo tenemos que estar como esos grandotes ahí con un casco, ¿sí ha visto? Con unas sombreras aquí y unas piernas y unos brazos así, y delante de esos hijos ahí, estorbándolos. ¿Para qué? Para que no pequen. Para que no pequen, para que no hagan, para que no blasfemen el nombre de Dios. Esa es la idea de estorbar. Estorba a tus hijos. Hijo, mire, no se enoje si sus padres le estorban. Si sus padres le estorban, déjeme darle una buena noticia. Usted tiene unos excelentes padres. Hermana, no sea alcahuete. Si su esposo es un buen esposo se caracteriza no porque sea perfecto, y más si es bien feo como su esposo o como su servidor, pues ni modo, ¿no? Pero un buen esposo es aquel que estorba a sus hijos. Un esposo, ahora, tenemos que diferenciar entre provocar a ira a vuestros hijos, que ya lo estuvimos atendiendo voy a tomar unas verdades para seguir hablando al respecto. Una cosa es provocar a ira, que es pecado según Efesios 6:4, y otra cosa es estorbar. Estorbar es debilitar, hacer que ellos no pequen, estar ahí pendientes. Provocar a ira a vuestros hijos es una gritadera, una cantaleta, fastidiarlos. Eso no es correcto. Ahora, usted como hijo tiene que discernir que si su papá está ahí estorbándolo, dele gracias a Dios. Y vuelvo a la idea, hermana,
Si su esposo ora, si su esposo lee la Biblia, si su esposo no está de acuerdo con que su hijo sea un rebelde, que su hijo esté a toda hora prendido del televisor, y eso es un buen esposo, apóyelo, apóyelo, hermana. Usted necesita apoyar al líder de la casa. Usted necesita apoyar, porque más adelante vamos a mirar en la historia en cómo, hermanos, terminó la vida de Ofni, de Fines, incluyendo la vida de Elí. Es triste la historia de ellos. Y vamos a usar esta historia para que usted pueda aprender a estorbar a sus hijos. Y jovencito, dele gracias porque usted tiene a papá y mamá que le estorban. Mire, hermano, yo no sé, hermano, si usted me quiere o no me quiere. Eso no me interesa mucho. Pero yo lo voy a estorbar porque lo amo. Yo le voy a estorbar que usted sea un adúltero. Yo le voy a estorbar, jovencito, que usted sea un fornicario. Yo voy a hacer, hermano, o usted se arrepiente, usted ama a Dios, usted odia el pecado o me resulta odiando a mí, pero ese es mi trabajo. Yo voy a estorbar a sus hijos, hermano, como hago con los míos, como hago con mi propia vida. Estorbar a lo que más pueda el pecado, yo lo voy a estorbar. Jovencita, no la vamos a dejar en paz hasta que usted deje ese novio inconverso. No la vamos a dejar en paz hasta usted que deje la impiedad, hasta que usted deje el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque el pecado es el que destruye su vida. Porque el pecado ofende a aquel que dio su vida por nosotros. Porque el pecado mató a Cristo en la cruz. Por eso tenemos que estorbar. Y Dios le dice aquí, Dios le dice a Elí, y él no los ha estorbado. Y esa es la razón por la cual Dios juzgó, dice el versículo 13, yo le mostraré que yo juzgaré. Dios juzgó la casa de Elí con tragedias por causa de la blasfemia de los hijos y por causa de no estorbar. Ahora, la proposición de estudiantes, en cuanto a qué debemos estorbarlos. Sí, estórbelos, pero en cuanto a qué. Vamos a mirar algunas cosas, 4 cosas en cuanto a qué estorbarlos. Número 1, vea el versículo, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Mire cómo la Biblia se expresa acerca de ello. Primer libro de Samuel 2:12. Si usted tiene una Biblia, si usted no tiene una Biblia, permita que alguien le pueda prestar una Biblia o poderse sentar al lado suyo con prudencia para mostrar la Biblia. Primer libro de Samuel 2:12. Lea conmigo. Los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire, qué triste. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Eran hombres que no conocían a Jehová. Y la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, mire, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Ellos, la palabra impíos, la palabra hebrea allí quiere decir hijos de Belial. La palabra impío es hijo de Belial. ¿Quién es Belial? El diablo. Juan 8:44, Cristo reprende a los sacerdotes también y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Primera de Juan 3 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan 3 también dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿qué concluimos? Los hijos de Elí eran inconversos. Mire, hermano, hermana, tiene que preocuparse. Ahora, aquí tiene que usted pedir sabiduría. Lo primero, en cuanto a qué debemos estorbarlos, número 1, en cuanto a la salvación. Número 1, en cuanto a la salvación. Hasta que usted no tenga una tranquilidad, una paz de que sus hijos, como dice tercera de Juan, que sus hijos andan en la verdad, hermano, no descansar y estorbarlos con el evangelio hasta que sean salvos. Elí no lo hacía. Elí permitía que ellos hicieran, y mire, ellos, Ofni y Fines, no podían hacer lo bueno, porque ¿cómo puede el hombre hacer lo bueno estando dispuesto para lo malo? Es una paráfrasis de Jeremías.
El hombre no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muchas veces usted piensa, y mire el error que cometemos a veces los padres. Muchas veces usted piensa que porque su hijo está en la iglesia, que porque su hijo tiene una Biblia, que porque su hijo se pone una triste corbata y porque su hijo habla de Dios, usted piensa que es salvo. Pero el niño es inconverso, aprendió una religión, y el niño cuando empieza a enfrentarse a pasiones, a pecados naturales de su hermanos, de su vida, de su maldad, de su estado de inconverso, él no tiene escapatoria, y el papá lo regaña y le dice: no haga eso, mi hijo. ¿Qué hace hablando con las muchachas? Y usted piensa que porque pasó al altar y dio un en especial y toca la guitarra o toca la flauta o el piano o el violín o canta, usted piensa que él es cristiano. Mire, los hijos de Elí eran sacerdotes y ofrecían sacrificios en el altar, pero eran hijos de Belial, eran hijos del diablo, no eran salvos. Tenemos que seguir estorbando a nuestros hijos en cuanto a la salvación. ¿Y sabe la mejor forma de estorbar a nuestros hijos? Eso, estorbándolo en la presencia de Dios, orando por ellos. En lugar de darle tanta cantaleta a sus hijos, ¿está usted orando por sus hijos? Mire, ¿está usted sacando días enteros, medios días o no sé, o ayunando por sus hijos? Esta semana usted y yo deberíamos sacar un día por lo menos para ayunar por cada uno de nuestros hijos y decir: mire, ahora, no sea necio, no sea falto de sabiduría, porque el que es falto de sabiduría, pídalo a Dios. No se ponga el jueves en el tiempo de oración a decir: pastor, una petición urgente, o ahí por el Facebook o por el WhatsApp, oro para que mi hijo sea salvo. Y su hijo viene a la iglesia y todo eso lo avergüenza a él. Por eso su hijo no quiere venir a la iglesia. Si su hijo está batallando, miren, no se la pase diciéndole a todo el mundo. Para eso hay un pastor. Para eso hay líderes espirituales. No avergüenza a su hijo delante de todo el mundo. Eso es provocar a ira a vuestros hijos. Estorbar es orar y en el devocional vuelve y explíquele el evangelio y dígale: hijo, yo te amo y yo quiero que sepas que yo no quiero que usted se vaya al infierno. Y vuelve a explicar el evangelio. Háblele de la doctrina de la salvación, háblele de lo que es la regeneración, háblele, estudie, hermano, qué es la justificación, qué, hermanos, háblele sobre qué es la adopción, háblele todo sobre el Espíritu Santo. Tome las enseñanzas que se dan aquí y transmíteselas a sus hijos. Dele chance a sus hijos para que sean salvos. Usted quiere que ellos sean salvos, pero usted no hace nada para que ellos sean salvos. Hermano, estorbe a sus hijos, número uno, en cuanto a la salvación. Cuando la Biblia habla de Timoteo, cuando usted piensa de Timoteo, ¿qué se le viene a la mente? De una vez, como un jovencito tierno, amoroso, un jovencito predicador, pastor. Yo me lo imagino con su Biblia. Perfecto ese niño, ¿sí o no? Jovencito, uno dirá: yo quisiera yo si tuviera otro hijo le pondría a Timoteo, porque es muy especial este joven. Pero detrás de ese joven, ¿quién estaba? Segunda Timoteo 1:5 dice la Biblia: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Y mira, aquí quiero hablarle a las abuelitas, a tu abuela Loida. Mira, abuela, déjese el alcahuete. Abuelita, no se meta en la crianza de sus nietos. Abuelita, deje que el papá y la mamá disciplinen y críen a sus hijos. Abuelita, no se meta en lo que no le importa. Sea como Loida, sea como otra mamá, sea como alguien que ora, que ayuna por sus nietos, sea alguien que usted no va a ser alcahuete del pecado, sino que usted va a sacar la Biblia y va a ayudar a sus hijos para que sus nietos también sean salvos. Estorbe, abuelita, estorbe a sus nietos en cuanto a la salvación. Abuelita, gánese a sus nietos. En lugar de estar consintiéndoles el pecado, su maldad, de por debajo de cuerda, llevándole todos esos dulces que están prohibidos en la casa, dependiendo del caso, ¿no? Pero cuando usted era la mamá,
le obligaba a sus hijos a comer esa sopa verde con cebollas de 3 metros, ¿sí o no? Y le obligaba y le daba palo a sus hijos para que se comiera esa sopa con arracacha y todas esas cosas feas. Con todo respeto a los que les gustan las arracachas y las cubios y todas esas cosas feas. Pero a los nietos, ay, mijito, eso no se coma eso. Aquí le traigo un yogurcito, aquí le traigo unas papitas fritas, unos chitos, no sea alcahuete, hermana. Y cerremos el paréntesis para las abuelas, porque ya las abuelas se están desconectando del YouTube. Y tu madre Eunice, hermano, Timoteo era lo que era porque tenía una mamá que lo estorbaba y porque tenía una abuela que lo estorbaba en cuanto a la salvación. Estoy seguro que en ti también, dice. Ahora mire, 2 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las escrituras. Yo le pregunto, ¿quién le enseñó a Timoteo las escrituras? La abuelita Loida y su mami Eunice. Qué bendición tener esa clase de abuelitas. Qué bendición tener esa clase de mamás, no alcahuetas, sino que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estorbe a sus hijos en cuanto a la salvación. Yo le hago esta pregunta: ¿está usted seguro de que sus hijos son salvos? Sí, pastor, es que ellos van a la iglesia. Es que ellos leen la Biblia. No, ¿está usted seguro? Mire, hágase esa pregunta. O haga la pregunta a Dios: Señor, ¿será que mis hijos son salvos? Yo no sé, yo no quiero avergonzar a mis hijos, pero yo oro. Anoche oré por ellos de esa situación. ¿Cómo oro yo? Le voy a decir: Señor, obra en mis hijos conforme a la necesidad. Yo no sé, Señor, son muy buenos hijos. Yo los amo y me ayudan mucho en el ministerio. Son unos hijos espectaculares. Es un regalo de Dios. Después de mi salvación, después de mi esposa, mis hijos. Pero yo digo: Señor, si no son salvos, sálvales. ¿Aprendieron una religión? No sé. Pero si son salvos, permíteme ver crecimiento espiritual en ellos. Permíteme ver santidad en ellos. Yo quiero ver eso. Estorbe a sus hijos en cuanto a la salvación. No importa que su hijo sea pequeño, la Biblia dice que se apartaron los impíos desde que nacieron. Ore por la salvación de sus hijos aún desde el vientre. Ore, si usted no tiene hijos, ore por la salvación de los hijos que no tiene, pero que va a tener. Yo desde ya estoy orando por la salvación de mis nietos. No los tengo, pero los espero pronto. Yo ya estoy orando no están, pero yo estoy orando por la salvación de mis nietos, de mi nieta Sarita. Estoy orando por la salvación de mi nieto Timoteo. No están, pero Dios va a responder mis oraciones. Estoy orando por la salvación de Rebeca, mi nieta. Estoy orando, hermanos, por mis nietos para que sean salvos. ¿Está orando usted por sus hijos? Yo no tengo nietos por ahora, pero yo sé que 6 de Samuel, 6 de Yu son 12. Amén. 10 niñas y 2 niños. Es decir, hermano, lo que Dios nos quiera dar está bien. Amén. Pero digo esto, hermanos, para que usted y yo nos preocupemos por nuestros hijos. Mire, hay papás que tienen la idea de poner a ladrar un gato. Y ahí está, meten al gato al instituto de lenguas, de idiomas. Y el gatico va todos los días con sus libros, con su maleta, con su iPad, y va ahí con sus libros y todo el día en el colegio paga grandes sumas de dinero. Y el gato llega por la noche y el papá le dice: diga guau. Y el gato dice miau. Su naturaleza. Te dirá: pero ¿qué está diciendo el pastor? Hermano, usted está obligando a un inconverso a comportarse como un cristiano. No se puede, hermanos. Él necesita nacer de nuevo. Se lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, un principal entre los fariseos, un principal entre la sinagoga, un miembro del Sanedrín. Y el Señor le dice: si no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar. ¿Está orando usted por la salvación de sus hijos, de sus nietos?
Sabe que los padres son muy crueles, muy crueles. ¿Cómo le van a obligar a su hijo a leer la Biblia cuando él no es salvo? Igualito que los fariseos, está haciendo prosélitos y lo hace doblemente hijo del infierno. Piensa en esto. Si usted ayunara, mire, si usted está, si en su trabajo le dieron vacaciones, excelente. Ayuno y oración por sus hijos. Si tiene solo uno, bueno, les quedó más fácil. Si usted tiene 5, bueno, a ayunar. Yo le puedo ayudar en 1 o 2 días, bueno, los días que usted quiera. Si me quiere ver flaco, yo le puedo ayudar y respaldar en un ayuno por su hijo. Pero la idea es que le estorbemos en cuanto a la salvación. Número 2, en cuanto a qué debemos estorbarlos. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová, ¿el qué? Primero de Samuel 2:17. Primero de Juan 2:17, disculpen. Dice, era pues muy grande delante de Jehová, ¿qué? El pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire, era grande el pecado. No solamente debemos estorbar a nuestros hijos en cuanto a la salvación, sino número 2, en cuanto a respetar las cosas de Dios. Sí, hermanos, sí. Mire, hermanos, no estoy aquí para que usted le eche en cara a sus hijos, pero sí estoy aquí para recordarle a los hijos que tienen que honrar a sus padres, porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Porque ellos nos dieron la vida. Dios usó a papá y mamá para que usted existiera. Dios usó a papá y mamá para cuidarnos, para comprarnos pañal. No importa que en esa época eran pañales de tela y que le pusieran esos calzones de caucho de llanta, y no importa, ellos nos amaban. La mamá iba con todo su esfuerzo al lavadero, esos lavaderos de piedra, y lavando todos esos pañales. Guácala, gracias a Dios por los pañales desechables de hoy en día. Pero en esa época tenemos que darle gracias a Dios por una mamá que nos levantó, por un papá que se esforzó, no importa que hubiera sido borracho, lo que sea, que fue a trabajar, trajo comida, trajo leche, trajo alimento, trajo ropa, se preocupó de trabajar para pagar un arriendo, una renta, de comprar un lote, una casa, construir un rancho de paroy, un rancho de tablas, de madera, de cartón. Pero ahí nos metieron, no nos mojamos, cuando estábamos enfermos ellos nos compraban medicina, nos hacían esa agüita. Colocaban esa crema negra en las rodillas y le quitaba ese dolor de piernas. Que si le dolía, la mamá venía y le sobaba la cabecita, el bracito. Que si se cayó, venía y le daba un besito en la raspadurita. Qué bendición las mamás. Eso es justo. Y ellos, hermanos, nos ayudaron. Mire, y aquí voy. Si su hijo y mi hijo se comen la comida que nosotros traemos, gastan la luz, el agua que pagamos, viven en el lugar de nosotros pagamos, hermanos, entonces debemos estorbarlos en cuanto a que tienen que respetar las cosas de Dios. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ellos, dice la Biblia aquí, que esos muchachitos eran hombres impíos, ya lo miramos, pero dice aquí en el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire, ellos menospreciaban, dice aquí, las ofrendas de Jehová. Ellos eran de mal testimonio. Primero de Samuel 2, versículo 13 dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras cocía la carne, trayendo en su mano un garfio con 3 dientes. Estos parecen algunos hermanos de la iglesia, con 3 dientes. Bueno, versículo 14. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda.
Y si el hombre le respondía, quemen la grosura, note esto, quemen la grosura primero, la grasa, y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por fuerza. Si algunos no entendieron ni papa, yo se lo voy a explicar. Había una porción de carne para el sacerdote, pero el sacerdote no podía comerse la grosura, porque no era correcto. La grosura en la Biblia ahí tipificando esto como el pecado. Ahí estaban, dentro de la grosura estaba los intestinos, el estiércol, todo ese tipo de cosas. Era algo inmundo que da una figura para hablando del Señor también. Eso es algo aparte, pero abriendo un paréntesis con respecto a la santidad de nuestro Señor Jesucristo, de que no hubo defecto, no hubo pecado, no hubo sin mancha. Por eso es que dice la Biblia que el pecado de ellos era dice el texto ahí, que el pecado de ellos era muy grande delante de Jehová. ¿Por qué? Porque hay un simbolismo en ese sacrificio. Busque un momento allí la Biblia en Deuteronomio capítulo 18 y miremos algo importante con respecto a las porciones de los levitas. Dice aquí Deuteronomio 18:13, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, que los que ofrecían en sacrificio buey o cordero darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Pero mire, eso era derecho del sacerdote. Pero en Levítico capítulo 7, mire la prohibición y por qué Dios dice que era el pecado grande para ellos. Levítico capítulo 7, versículo 31, que también habla con respecto a las ofrendas expiatorias. Levítico capítulo 7, versículo 31, ¿lo tienen? Dice, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Recuerde, tipo del pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, el fuego de Dios consumió el pecado de nosotros. Dice, la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Era prohibido comerse la grasa. Entonces, la ley ordenaba que la grosura del animal dado en el sacrificio tenía que ser quemada en el altar. Pero ¿qué era lo que hacían los hijos de Elí? Los hijos de Elí se comían la grasa también, y esa era la razón porque la Biblia dice que Elí era gordo, era obeso. Mira lo que dice primero de Samuel, dice la palabra de Dios en primer libro de Samuel. La Biblia habla que Elí era gordo. Elí murió por el juicio de Dios, pero la Biblia dice que Elí estaba obeso por causa de esta situación. Ahora, lo que tenemos que entender aquí es que esa grosura no era permitida comer al sacerdote por causa de que tenía un simbolismo de pecado, de maldad, y ellos estaban menospreciando, dice ahí, las ofrendas de Jehová, y el pecado que ellos estaban haciendo era en contra del Señor. Ellos estaban desechando el principio, ellos estaban despreciando, ellos estaban enojando. La palabra despreciar, escarnecer, hermanos, ellos estaban rechazando y estaban provocando a ir a Dios. Ellos tenían en poco la palabra de Dios. Mire, vayamos a la aplicación. No importa que su hijo quiera o no quiera al Señor. Ya hablamos que tiene que estorbarle, número uno, en cuanto a ¿qué? A la salvación. Pero número dos, debe estorbarle en cuanto a respetar las cosas del Señor. Si su hijo vive en su casa, es obligatorio que él esté en culto. Es obligatorio que se lea la Biblia. Es obligatorio que él llegue a una hora o otra hora. Si no, no puede vivir en la casa. No lo diga gritando, no lo diga como un salvaje, simplemente como una orden. Como cuando usted pasa un semáforo en rojo, pasa el policía y el policía no va a venir con una pistola en la mano, una ametralladora no, él simplemente dice papeles. Usted ya sabe lo que viene, ¿no? Papeles. ¿Y sabe lo que hizo? Un semáforo en rojo, su comparendo y chao, listo. Igual, no se somete a las reglas de la casa, no respeta al Señor. Mire, no le permita a su hijo, no importa que escuche música mundana en la casa. Pastor, ¿qué hago? Que se vaya de la casa. Él quiere libertad, bueno, que sea libre para pagar su propio arriendo, para pagar su propio internet, para pagar su propia luz, su propia agua, su propio gas, que compre su propio mercado.
Y si su hijo se va a levantar, así como enseñaba el pastor, el pastor Sauceda, y si se va a levantar y me voy, pues que se vaya. Y voy allá a sacar mis cosas. ¿Cuáles cosas? Le doy permiso de sacar lo que tiene puesto, porque el resto es mío. Y chao. Amén. Porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Tiene que estorbarlo en cuanto a respetar las cosas de Dios. Amén. Primero de Samuel capítulo 3 versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos, ¿qué dice? Han blasfemado, dice ahí, a Dios. La palabra blasfemar en el hebreo es el mismo significado que menospreciar. Mire, hermano, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No le dé miedo obedecer la Biblia, hermano. No le dé miedo obedecer la Biblia, hermana. Dios le va a respaldar. Ay, es que viene el bienestar familiar y se lo lleva, hermana. En este tiempo de pandemia donde la comida está escasa, déjelo que se vaya para que allá le den comida. Amén. Déjelo que se vaya un ratico, hermano. Es menos comida. Él no se va a morir allá. Va a gastar menos agua si es que se baña el triste muchacho. Va a gastar menos gas. Mire, buen negocio. Ay, es que viene el bienestar y me lo quita. Déjelo. Me acuerdo una hermana una vez: pastor, yo le di unos varazos a mi hijo y vino el vecino y me dijo que me iba a demandar al bienestar familiar. Y dije: déjelo. Déjela que venga el bienestar familiar. Vino, yo oré por ella y es un momento de fricción con la fe, con las convicciones. Y yo como pastor: Señor, respáldame por favor. Y vino el bienestar familiar. ¿Usted maltrata a sus hijos? No. Y entonces la demanda que el Señor: no, yo aplico la vara según Proverbios capítulo número 29 versículo 15, capítulo 23 versículo 13. ¿Por qué lo hace? Porque Dios me lo manda, porque yo no quiero que mi hijo sea un vicioso, que mi hija sea una lesbiana, una porquería para esta sociedad. Yo quiero que mi hijo y si se lo van a llevar, lléveselo, de paso me lo alimenta un tiempo. ¿Y sabe qué dijo? Pues la verdad, yo veo que usted es una buena mamá y el mejor lugar que debe estar su hijo es con usted. La felicito por lo que hace. Y el funcionario del bienestar familiar se fue. Tenemos que pararnos en las convicciones. Pastor, es que se va, ¿y qué va a hacer? Déjelo. Me acuerdo que el hijo de un pastor se rebelizó y se fue. Él sí le dejó sacar una maleta. Yo no le dejaría sacar ni una maleta, a menos de que él mismo lo haya comprado con su trabajo. Pero las cosas que yo compré están en la casa y punto. Amén. Y él sí le dejó sacar una maleta, le dejó sacar el celular. Se fue, salió a la esquina, lo atracaron. Le robaron los tenis, la maleta y el celular. Dio la vuelta, llegó a la casa: papá, perdóneme. Déjelo que se vaya, déjelo para que sepa qué es trabajar. Déjelo, mijito, chao, la puerta está abierta. Sí, yo sé que, ay, pastor, usted no tiene corazón. Pues por supuesto, yo ya pasé por esa experiencia. Y yo tuve que llorar noches enteras. Mi esposa es testiga. Yo sé que sufrir, pero qué buen resultado dio. Créale a Dios. Estórbele en cuanto a respetar las cosas de Dios. Número 3, primero libro de Samuel capítulo 2 versículo 22. Mira lo que dice la Biblia, 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y dice: y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire, Elí no le estorbó en cuanto a la salvación. Elí no le estorbó en cuanto a respetar las cosas de Dios. Y Elí no le estorbó, número 3, en cuanto a su moralidad. ¿Cómo un sacerdote permite que sus hijos forniquen en el mismo templo? Mire, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta. Y no era que se arrunchaba y a roncar. La palabra dormía es un eufemismo para referirse a la relación sexual. Habla, hermano, de las mujeres que estaban en el tabernáculo y tenían intimidad
inmoralidad sexual. Hermano, sus hijos no hacen lo que se le dé la gana, hermano. Si usted ve a sus hijos haciendo porquerías, usted tiene que estorbarlos. Tienen que cuidarle qué es lo que ven en el computador. Tienen que estar ahí pendiente hermano, si su hijo es menor de edad, yo le aconsejo, hermano, que le elimine el Facebook. ¿Cómo un niño tiene Facebook? ¿Cómo un niño tiene WhatsApp? ¿Cómo un niño que no tiene principios, ni siquiera sabe cómo ir al baño, no se sabe lavar los dientes, él no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Cómo usted lo pone frente a un portal tan peligroso, lleno de pecado y de maldad? Hermano, eso no es correcto. Estorbe a sus hijos. Ay, papá, es que necesito celular. ¿Para qué un niño necesita celular? Para dañarse la mente, para destruirse su vida, para acabarse totalmente. Porque muchos de nosotros estamos mal, hemos batallado tanto por cambiar porque no hubo un padre que nos estorbara. ¿Sí o no? Tenemos que estorbarle en cuanto a su moralidad. Enseñarle a su hija con respecto a la virginidad, enseñarle a sus hijos en cuanto a guardarse para Dios, enseñarle a orar por sus hijos en cuanto que tienen que llegar al matrimonio vírgenes. Ay, es que eso es anticuado. Eso no es anticuado, eso es Biblia. Y la Biblia permanece para siempre. Eso es enseñar principios. No deje que sus hijos se vayan para el mundo colocándose aretes como homosexuales, como afeminados. Vístalos como hombres. Que no se pongan las medias veladas de la mamá, porque ahora aparecen los hombres como con medias veladas. ¿Sí los ha visto? Con esa ropa toda ceñida al cuerpo. ¡Qué asco! ¡Qué porquería! Una persona que se vista con esos pantalones apretados no es digna de respeto de nadie. Enséñenle a sus hijos a vestir como hombre y a sus niñas a vestir como señoritas, a ser femeninas. Enséñenle a sus hijos a vestir colores de hombre y enséñenle a sus hijas a vestir rosadito, fucsia, a ser femeninas. Hermano, enséñenle a sus hijas a pintarse las uñas, pero enséñenle a sus hijos a cortarse las uñas con un martillo, que sean hombres. Enseñen a sus hijos a cambiar la llanta de repuesto, a meterse por debajo con herramienta y engrasarse el pelo y todo. Pero enseñen a las señoritas a ser delicadas, a ser de la cocina, a ser tiernas, a ser afeminadas. Pero enseña al hombre a ser un hombre. Pero hoy en día, hermano, ya los padres no enseñan. Pues el padre viene afeminado. El padre que sale con sus calzoncitos rosados ahí del baño y con encaje. Hermano, aprenda a ponerse calzoncillos de hombre. ¿Cómo quiere que su hijo imite a un hombre cuando no ve a un hombre? Ve a una mujer que quiere ser un macho en la casa, a su mamá, y ve a un hombre que quiere ser una mujer. Él dice, ¿qué soy yo? Y después sus hijos resultan homosexuales, lesbianas, y preguntan por qué. Pues con ese ejemplo, hermano, cortes el cabello como un hombre para que su hijo le imite. Pero con esas mechas ahí todo, hermano, y mujer que tenga su cabello bien largo, como dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 11. Estórbelos en cuanto a su moralidad, en cuanto a su sexualidad. Mire, escuché de una mujer cristiana, no sé si era cristiana, que le compró condones a su hijo. ¿Dónde tiene el cerebro, hermano? Yo pienso que en la repartición de inteligencia ella llegó tarde. ¿Cómo se le ocurre repartir condones a su hijo o a su hija? Ay, es que el sexo seguro es en el matrimonio. No hay sexo seguro con preservativo. Eso es mentira, eso es inmoralidad. Eso es producir o inculcar al pecado, a la maldad. El mejor sexo seguro es enseñarle a su hijo a guardarse para Dios, a alejarse, a huir de las pasiones juveniles, a que si es soltero se mantenga aislado, alejado de las mujeres, que cuando se case con una sola y que sea hasta que la muerte lo separe. Y finalmente, primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 23. Estoy predicando así porque quiero que me pongan varios la magnita abajo. Ya tengo una por lo menos, a ver si llegó a 5. Primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 23. Dice, y les dijo, ¿por qué hacéis? Imagínense, el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía que lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo,
¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo. ¿Qué es lo que dice la Biblia que tocaba hacer? ¿Hacer eso? ¿O sacar la vara y darle unos buenos varazos? Ay, mi hijito, no peque más. No, así no es. Los hubiera echado de la casa. Según la ley de Dios, ellos deberían haber sido apedreados. Según la ley de Dios, ellos habían tenido que dejar el sacerdocio. Tenían que haber sido echados de la casa de Jehová. Y la casa de Jehová era la misma casa donde vivía Elí. Tenían que haber sido echados de su casa. Pero él que le dice, hijos míos, no, hermano, tiene que estorbarlos en cuanto a la salvación. Número 2, tiene que estorbarlo en cuanto a respetar las cosas del Señor. Número 3, tiene que estorbarlos en cuanto a su moralidad, a su sexualidad santa y pura. Y número 4, tiene que estorbarlo en cuanto a obedecer a sus padres. Tiene que obedecer inmediatamente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo porque nos dieron la vida, porque nos dieron de comer, porque nos dan hospedaje, porque se preocupan, porque nos cuidaron desde pequeños. Hermano, siempre que no atendemos las advertencias del Señor, siempre van a haber consecuencias trágicas. Usted dirá, pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Hermano, yo no estoy predicando para que usted esté de acuerdo. Yo estoy predicando porque Dios me manda a mí a predicar la palabra, a instar a tiempo, afuera de tiempo, a reprender, rearguir, hermano, a enseñar la Biblia. Usted dirá, pastor, pues yo no lo voy a hacer. El problema es suyo. Pero mire lo que viene. Mire los resultados a manera de conclusión. 1 Samuel 2:26 dice la Biblia. 1 Samuel 2:26. ¿Sabe lo que está haciendo usted con sus hijos? Se los está entregando a la ira de Dios. Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Pero mire lo que dice acá, en el versículo más adelante. Dice la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Dice la Biblia: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de ¿quién? De su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos ¿qué? Morir. Usted dirá, pastor, yo no quiero hacer eso. Usted, jovencito, dirá, pues yo no quiero obedecer la voz ni de mi papá. Yo decido no obedecer la voz de Dios. Yo no decido obedecer la voz de Dios a través del pastor. Pues usted escoge sus consecuencias. La Biblia dice que ellos no obedecieron a la voz de ¿quién? De su papá. No quisieron obedecerlo. Ahora, la Biblia habla que los hijos deben obedecer a sus padres porque hay consecuencia. Miremos aquí a manera de conclusión. Proverbios capítulo 1, muchachito, y aquí voy a hablar un poco a usted. ¿Usted pensará que se va a salir con la suya? Jovencita, ¿usted pensará que usted se va a salir con la suya, que le va a ir bien en la vida? Mire, la Biblia da y dice, Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de ¿quién? De tu padre, y no menosprecie la dirección de tu madre. Otro versículo más, Proverbios 4, versículo 1. Proverbios 4:1. Escuche, hay muchas exhortaciones acerca de esto. Oíd, hijos, la enseñanza de ¿quién? De un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Otro versículo más, Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años. Ahí está muy bueno esto. La Biblia dice que si usted oye a su padre, se te multiplicarán años de vida. ¿Qué fue lo que pasó con Omni y Fines? Se le acortó. ¿No concuerda este proverbio con lo que dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra? Si usted no obedece a esto, si usted quiere, a pesar de esto, jovencito, rebelarse y de alguna manera no obedecer, como dice aquí la palabra de Dios refiriéndose a los hijos de Elí, que ellos no obedecieron a la palabra de su padre, y dice que Dios determinó hacerlos morir, pues es lo mismo que a usted le va a pasar. Mire, yo sé que algunos que me escuchan han visto o han sabido
de testimonios de un jovencito que de una manera sorprendente murió. Murió de un accidente, murió de un balazo, murió suicidado, lo mataron. Y usted dice, pero ¿por qué se lo llevó? Analice su vida. Analice la vida de él y analice la vida de sus papás. Sus papás alcahuetes, no le estorbaron. Eso fue lo que le pasó a Elí. Elí no estorbó a sus hijos en cuanto a la salvación, en cuanto a respetar las cosas del Señor, en cuanto a su moralidad, en cuanto a obedecer a sus padres. Ese muchacho que murió, esa jovencita que murió, generalmente era una muchacha rebelde y hacía lo que se le daba la gana. Yo no sé, pero yo quiero que a usted le vaya bien, jovencito. Yo quiero, y Dios quiere más que yo, que sea de larga vida sobre esa tierra. Yo le pregunto, ¿quiere usted que le vaya bien en esta vida? ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quiere que tenga larga vida sobre esta tierra o se quiere morir ya? Simplemente no obedezca a la voz de su padre. Dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 34. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 34. Y te será por señal esto. Mire, lean conmigo, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos, ¿qué dice? Morirán en un día. Hay consecuencias. Ellos no oyeron la voz de su padre. Ellos eran impíos, hijos de Belial. Ellos no respetaron las cosas de Dios. Ellos fornicaban y hacían en cuanto a su sexualidad, eran bien inmorales. Ellos no obedecían a su papá y ellos pensaron que se iban a salir con la suya. No, señor. Dios no puede ser burlado. Y Dios los mató. ¿Es lo que dice ahí la Biblia o no? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 12. Es lo que dice la Biblia. Primer libro de Samuel 3:12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Y qué sucedió, hermanos? Exactamente lo que no quería. Primero de Samuel, capítulo 4, versículo 10. Dice la Biblia. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Primero de Samuel 4:10. Y fue hecha muy grande ¿qué? Mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Ahí está el final. Yo he conocido personalmente a jóvenes que el Señor me ha permitido ministrarles, explicarles, pero han sido muertos. Los han matado. En el comienzo de mi ministerio fue un inicio bastante triste. Mi ministerio de predicación pública comenzó predicando en funerales. Hace muchos años atrás, en Suacha, en los altos de Cazuca, morían jóvenes, los mataban y a mí me invitaban como predicador. Yo vi, hermanos, muchos jóvenes, jovencitos que yo conocí desde que era pequeño, hermano, muchos jóvenes que murieron, entre esos familiares que murieron. Y la generalidad de ellos era esta: padres que no lo estorbaban, hijos rebeldes. Esa era la característica. Ay, es que mataron a un tremendo. No, hermano, no, un hijo obediente donde sus padres, no, eso no pasaba. Siempre eran rebeldes. Siempre hacían los que se les da la gana. Siempre llegaban a la casa a la hora que querían. Siempre llegaban a la casa y rechazaban, maltrataban a la mamá. Algunos hasta han golpeado a sus padres. A menos de que usted se arrepiente y venga a Cristo, usted le queda pocos días de vida. Y usted, padre, debería tomar esto con mucha seriedad. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados sus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 5:16, apúntelo. Ahora, ¿qué dice Éxodo 20:12? Mandamiento de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es exactamente lo que dice ahí en Efesios 6:2 y 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, no solamente murió sus hijos, fueron castigados. Mire, la Biblia dice: castiga a tu hijo
Entre tanto que hay esperanza. La Biblia dice muy claramente, hermanos, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Por qué murieron los hijos de Elí? Porque su padre no le corrigió con vara. Eso lo dice Proverbios 23:13. Proverbios 23:14 dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. Hermano, no estoy diciendo que darle vara produce salvación, no, sino que va a preparar el corazón de su hijo para entender el evangelio y que él pueda decidir arrepentirse y creer en Cristo. Pero la Biblia dice que no solamente murió los hijos. Mira lo que dice, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 15. Primero de Samuel 4:15. Mire esta tragedia. Primero de Samuel 4:15, vamos terminando. Era ya Elí de edad de 98 años. Sus ojos habían oscurecido de modo que no podían ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finehas, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Se imagina? Dios me lo guarde, hermano querido, pero escúcheme con todo el amor que le tengo a usted, que le llegara un mensaje de texto a su WhatsApp así: tus dos hijos, Ofni y Finehas, fueron muertos. Yo no sé si este muchacho que llegó con esa noticia se llamaba Messenger o se llamaba WhatsApp. No dice el nombre, pero era un mensajero, donde sale la palabra messenger en inglés. Mensajero. Vino con esa terrible noticia y le van a decir: mire, mataron a su hijo. Su hijo fue muerto así. Y luego el arca de Dios fue tomada, la presencia de Dios, la obra de Dios fue detenida. Versículo 18, mire. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, ¿sabe que ni siquiera le importaron sus hijos? Porque es una muestra que él no amaba a sus hijos. Él miró fue su ministerio. Y aquí hay otro problema de Elí. Aconteció que cuando hizo mención de sus hijos, no dice eso, ¿no? Cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. ¿Por qué estaba pesado? Por las grosuras que se había comido por sus hijos. Y había juzgado a Israel 40 años. Mira, que había otro problema. Él no amaba a sus hijos, a sus hijos. Mire, la Biblia dice que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Pero el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Eso dice la Biblia. No hay más odio, no hay un hombre, no hay una mujer que más odie a sus hijos que cuando detiene el castigo. Busque su Biblia en Proverbios 13:24. Hermana, piénselo a la manera de Dios, a la manera de la Biblia. Escuché hace poco: ay, es que es pequeñita. Hermano, usted no es más santo que Dios. Si usted quiere ver a su hija muerta, y Dios me la guarde, mire cuántos casos ahí se escuchan, ¿sí o no? Niña violada. ¿Qué hacía a las 2 de la mañana en minifalda y por ahí, en lugar de estar en la casa? Joven muerto, asesinado. ¿Qué hacía? Muerto a cuchillo, a machete, a tiros. ¿Qué hacías ahora? Y mire lo que dice Proverbios 13:24. Busque ahí y léalo bien y apréndaselo. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Eso era lo que le pasaba a Elí. Elí manifestó ahí que él no amaba a sus hijos. Él amaba más el ministerio que a sus hijos. Déjeme decirle: primero es Dios, segundo su esposa, sus hijos, y después el ministerio. Tenemos que amar a nuestros hijos antes de que el ministerio. Yo no quiero perder el ministerio. Yo amo al ministerio, yo amo lo que estoy haciendo, pero amo más a mis hijos. Si yo pierdo a mis hijos, pierdo el ministerio. Si yo pierdo el ministerio, puedo mantenerme con mis hijos y mi esposa. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece. Mas mire lo que dice: mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay algunos están creando los nuevos delincuentes del siglo XXI en sus casas cuando detienen el castigo.
Elí murió, él estaba implicado en los pecados de sus hijos porque no había actuado con juicio. Sus hijos habían blasfemado contra Dios y él debía haberlos. Él había debido haber hecho algo. El Señor tiene que reprender a sus hijos. Y Dios dice que porque ellos, miren lo que Dios le dice a Elí, primer libro de Samuel, capítulo 2, vamos terminando. Miren lo que Dios le dice a Elí, primer libro de Samuel 2:29. Dice la Biblia: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Mire cómo Dios le habla a Elí tan fuerte. Y mis ofrendas, porque yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y mire, y has honrado a tus hijos. No era que los amaba, sino que los había honrado a tus hijos más que qué. ¿Ve los celos de Dios ahí? Hay gente que tiene en su casa pequeños dioses de 50 centímetros que caminan por la casa, que rompen todo, que escupen sus hijos, que escupen a todo mundo, que no comen lo que quiere, que le tira la comida, y eso es un dios. ¿Y sabe qué hace Dios con los dioses? Los destruye, porque son competencia. Tenga mucho cuidado de decir: pastor, no voy a servir a Dios por el niño. No, pastor, es que no puedo, es que el niño. En una ocasión, una señora allí en Soacha, hermano, en Soacha, no iba a la iglesia. Ahorita es una cosa diferente, amén, hermanos, porque estamos en esta situación. Digo de buscar a Dios, pero ella no iba a la iglesia y siempre colocaba al niño. El niño, es que no el niño no me deja, el niño. Y un día ella salió a hacer compras de una forma impresionante y hubo un corto eléctrico en la casa se incendió. Cuando ella llegó, la casa se había quemado juntamente con el niño. ¿Lo ve, hermanos? A veces usted quiere poner a sus hijos en un lugar de peligro. No ponga a sus hijos como excusa para no servir a Dios. Dice: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ahí estaba la queja. El Señor sacó a relucir: mire, ustedes estaban tragando la grosura que yo le había prohibido en Levítico 7. Sus hijos inmorales, impíos, hijos de Belián, inconversos, y usted no hizo nada. Usted no los estorbó, Elí. Y usted va a tener que dar cuenta. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y sabe, lo castigarás con vara y librarás su alma del Señor. Y sabe, hermanos, que ese pecado produce una afectación a la descendencia. Terminamos aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 19. Mire, primero de Samuel 4:19. Su nuera, la mujer de Fines, o sea, la viuda que estaba encinta, mire, estaba embarazada, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían la que estaba junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendido, y llamó al niño Icabod, que significa sin gloria, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Mire, es interesante que Fines tenía esposa, la tenía embarazada, y este desgraciado se metía con las otras mujeres, cometía adulterio. Y mire quién sufrió. Los nietos de Elí estaban sufriendo. Hermanos, si usted no hace nada en estos momentos, sus hijos van a sufrir, usted mismo y sus nietos. Icabod, que le pongan, ¿usted cómo se llama? Sin gloria. ¿Por qué? Porque mi abuelo fue un alcahuete y mi tío y mi papá, Dios los mató porque eran adúlteros, borrachos, fornicarios, drogadictos, eran ladrones. Esos iban a la iglesia pero eran mentirosos, y cantaban en la iglesia pero eran blasfemos, y ahora yo me llamo sin gloria. Icabod, por haber sido tomada el arca de Dios, por el camino de la verdad será blasfemado, y por la muerte de su suegro y de su marido. Qué triste, hermanos, es una amonestación fuerte. En otras palabras, Dios le está diciendo a Elí: usted es un idólatra. No ponga a sus hijos en un lugar de peligro. Solo estórbelos, solo ámelos, solo aplíquele la disciplina, solo léale la Biblia, solo cuídelos. No tolere el pecado de sus hijos como lo hizo Elí. Él había mostrado su preferencia por sus hijos por encima del Señor, y debería ser castigado, y fue castigado en lugar de haber recibido la bendición de Dios. ¿Qué de usted, hermano?
¿Está usted estorbando a sus hijos? Sus hijos, así sean pequeñitos, ¿hacen lo que se les da la gana en la casa? Dios nos está hablando, hermano. Y jovencito, ¿va a seguir con esa rebeldía? ¿Usted piensa que le va a ir bien? Mira, a mí me da tanta tristeza ver cuando los hijos, y se me viene a la mente un joven rebelde de nuestra iglesia, que la mamá es alcahuete también, y luego le pegaron su puñalada y casi se muere, y ni aún así se ha arrepentido. Y yo digo, pero no ven cómo Dios les ama y no cambian y no se arrepienten. Lo próximo que le va a esperar a él no va a ser eso, va a ser la muerte. Simplemente Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan del arrepentimiento. Y los jóvenes que andaban bien con Dios, en esta pandemia se han deslizado por las redes sociales, se han metido en el pecado, en el Facebook, y ya no están bien con Dios. Están siguiendo el mal ejemplo de los demás. Y usted, jovencito, necio, tonto, ¿por qué no viene hoy a Dios y arregla las cosas con Dios? Antes usted era digno de respeto en la iglesia. Era un joven que admirábamos. Era una jovencita que admirábamos, que Dios usaba, y ahora se dejó engañar porque papá y mamá no les estorba. Yo no quiero eso para sus hijos, hermano. Yo no quiero eso para mis hijos. ¿Por qué no venimos hoy a Dios y le decimos a Dios que nos perdone? ¿Por qué no doblamos nuestras rodillas delante de Dios? Si usted es jovencito, simbolizando arrepentimiento delante de Dios, delante de sus padres, delante de los hermanos, allí en el lugar donde usted está, ¿por qué no pasa adelante y dobla sus rodillas y diga: hoy yo me quiero arrepentir de mi pecado? ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no viene y ora por sus hijos? Porque recuerde que no solamente murió los hijos de Elí, sino Elí también. Y no solo afectó a ellos, sino afectó a su nieto, a Icabod, sin gloria. Hoy venimos ante ti, Señor, a pedirte que nos perdones. Hoy venimos ante ti a suplicarte que nos ayudes. Hemos pecado como pecó Elí. No somos mejores que ellos. No hemos estorbado a nuestros hijos en cuanto a la salvación, en cuanto a respetar las cosas tuyas, en cuanto a la moralidad y en cuanto a la obediencia a los padres. Los jóvenes están pecando, los jóvenes están siendo destruidos, los jóvenes están siendo engañados por el mundo, por el pecado, por las malas amistades. Señor, rescátalos, sea que a través de tu palabra predicada ellos puedan volver a ti. Si hay un joven que me escucha por amor a su alma, vuelva a Dios. Él quiere recibirle, Él le dice: venid a mí todos. Lo incluye a usted. ¿Cuánto oro para que nuestros jóvenes se arrepientan? Jovencita, que usted está coqueteando con un inconverso, está en peligro. Salga de esa zona de peligro. Salga de allí, vuelva otra vez a Dios. Ha dejado de leer la Biblia, ha dejado de ganar almas, va mal. Ha dejado de tener comunión con aquel que envió a Cristo a morir por usted, por aquel que derramó su sangre. Acuérdese que Dios le llamó al ministerio. Hay cosas grandes que vienen, hay multitudes que rescatar, hay cosas preciosas, grandes y ocultas que no conoce, jovencito. No se deje engañar, no permita que al final de su vida sea una vida destruida como Omni Fitness. A diferencia de Samuel, qué bendición, un joven que creció en el mismo ambiente, que creció en la misma iglesia, que creció con el mismo pastor, con Elí, que creció con ese mal testimonio como Samuel. Hizo una diferencia en medio de eso. ¿Qué va a hacer usted? ¿Quiere terminar como Samuel, como un tremendo hombre de Dios, o quiere terminar muerto como Omni Fitness? ¿Por qué no viene hoy a Dios? Dígale: Señor, yo me arrepiento. Perdóname, venga hoy a Dios. Padre, venga hoy con su familia. Doble sus rodillas. No deje que venga calamidad a su casa. Que no venga un día de estos y diga: murió su hijo, murió su hija. Nos va a dar mucho dolor, pero yo le voy a decir a usted: se lo dijimos. Dios intentó avisarle. Jovencito, Dios le intentó advertirle. Padre, Dios quiso evitar la tragedia, pero usted no quiso. Hoy es el día de parar todo esto. Oremos. Señor, perdónanos. Señor, produce arrepentimiento.
Perdónanos por no estorbar a nuestros hijos y más bien por provocarlos a ira. Perdónanos por no amarles. Perdónanos por no explicarles el evangelio. Perdónanos por no orar por ellos. Perdónanos por permitir que ellos hagan lo que quieran en nuestra casa. Perdónanos. Señor, perdona a los hijos, por favor. Permita que ellos se vuelvan. Déjame ver resultados de la restauración de estos jóvenes que hemos estado orando en nuestra iglesia. Jovencito, no endurezca su corazón. Se va a enfrentar con la ira de Dios. Se va a enfrentar con la crueldad del pecado. Venga, le amamos. No queremos juzgarle. No queremos destruirle. Queremos que usted sea restaurado. Doble hoy sus rodillas. Por favor, no siga endureciendo su corazón, porque va a ser peor. Venga, incline su rostro. Dígame, rindo a Dios. Ya no puedo solo. Dios mío, perdóname. Dígale a Dios que Él es amplio en perdonar. Mi Dios es bueno y misericordioso. Señor, haz un milagro en nuestras vidas. Si usted no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, yo quiero estorbarle nuevamente. Yo sé que a algunos es molesto, pero en cuanto a la salvación, si usted no tiene la seguridad de su salvación, por favor, la Biblia dice que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero estorbarle en cuanto a la salvación, diciéndole que la paga del pecado es muerte, y que si llega a morir, dice la Biblia, que va a ir al infierno eterno, al fuego eterno. Pero la buena noticia es que Cristo murió por usted. Él mostró su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y usted tiene que responderle arrepintiéndose y creyendo en Él. ¿Por qué no confiesa hoy con su boca que Jesús es el Señor? Y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Ore conmigo. Repita conmigo esta oración. Dígale hacia Dios, dígale: yo me arrepiento de mis pecados. Y hoy te pido, Señor, que salves mi alma. Dame la vida eterna. Hoy creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Hoy creo que Él murió por mis pecados en la cruz y que resucitó para darme la vida eterna. Dame una nueva vida. Quita esta rebeldía y ayúdame a hacer lo correcto. Pídaselo en el nombre de Cristo. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Escribe tus palabras en los corazones de los padres, de los hijos, y que podamos volvernos a ti. Que no se olvide tu palabra, que se recuerde constantemente. Gracias te damos. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Así que yo le animo a que medite en estas verdades de la palabra de Dios. Si usted hizo una decisión por Cristo, háganoslo saber al correo electrónico de nuestra iglesia o a mi WhatsApp personal. Queremos servirle, queremos que usted pueda conocer al Señor y poder ser salvo, poder bautizarse y poder recibir la enseñanza. No olvide esta tarde, 6 de la tarde, no olvide conectarse. Invite a alguien. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, invito a que lo haga ahora mismo y que active la campanita para que pueda recibir las notificaciones cada vez que subamos un video o que estemos transmitiendo algún servicio. Dios les bendiga, les amamos. Nos vemos esta tarde a las 6 de la tarde. Dios les bendiga.